Nicole se mostraba furiosa. Nada estaba saliendo tan bien como ella pensó que sería. Doug la había convencido de ir a un concierto en un bar a las afueras de la ciudad. Ella aceptó, viéndolo como una oportunidad de pasar más tiempo con el padre de su hijo. Su relación no pasaba por un buen momento. Las cosas estaban tensas entre ambos y supuso que en parte se debía a que hace tiempo que no estaban a solas. Había dado a luz meses atrás y esta sería su primer cita desde entonces. Nicole van der Heijden, nacida el 29 de marzo de 1985 en el condado de Manitowoc, Wisconsin, desde hace 6 años trabajaba como profesora sustituta en una de las escuelas que integran el distrito escolar público en la ciudad de Green Bay, Wisconsin. Antes de conocer a Douglas Dietrich en 2015, con quien residía en Ledgeview, había estado casada con otro hombre, con el que había procreado 2 hijos, Michaela y Tyler, que al momento de los hechos vivían con su padre. Su tercer hijo, Dylan, y el primero con su novio Doug, de 35 años, había llegado al mundo 6 meses atrás, y entre el ajetreo de la dulce bienvenida, las noches en vela y los interminables cuidados que un recién nacido requiere, su relación había cambiado. Doug comenzaba a plantearse si de verdad estaba preparado para convertirse en padre de familia. Y Nicole frecuentemente le reclamaba por su ausencia y falta de compromiso, y pese a que ambos estaban felices con la llegada de su pequeño, constantemente estaban en desacuerdo y discutían más que antes. Por esa razón, cuando Greg Matthew, su amigo en común, incitó a Doug para que ambos se reunieran con él y otros amigos en un bar, argumentando que los dos se merecían esa salida para relajarse y fortalecer su relación, Doug no dudó en comentárselo a su novia, quien no rechazó del todo la idea, pero aún tenía sus reservas, pues primero debían encontrar a alguien que cuidara de Dylan. La invitación había llegado de último minuto. La madre de Nicole se ofreció a pasar con él la primer parte de la noche. Posteriormente, alrededor de las 10:30, fue relevada por Dallas Kennedy, amiga de Nicole. Una vez resuelto esto, la noche del viernes 20 de mayo de 2016, la pareja se reunió con su grupo de amigos en las instalaciones del bar Watering Hole, cuyo escenario en esta ocasión era ocupado por una banda de glam metal proveniente de Los Ángeles. Luego de concluido el concierto, decidieron trasladarse a otro bar llamado Sardine Can, momento en el que la pareja tomó rumbos distintos. Doug, que previamente se había topado con unos amigos que hace tiempo no veía, entre ellos una mujer, le propuso a Nicole que se adelantara y más tarde él la alcanzaría en tanto terminaba su conversación, ante lo cual ella estalló furiosa. Había observado cómo su novio no paraba de reír y conversar con aquella mujer. El altercado entre ambos no pasó desapercibido para sus conocidos, y en medio de la discusión e indignada por el comportamiento de Doug, Nicole salió del lugar acompañada de algunos miembros del grupo para dirigirse al otro bar. En el transcurso de la noche, intercambiaron mensajes de texto que mostraban el enojo de Nicole y la pasividad de Doug, que pronto se transformó en indiferencia. Alrededor de las 11:30, ella lo llamó después de que los mensajes del hombre cesaran, pero este no tomó la llamada. Su enfado se acrecentó aún más cuando Doug contestó la llamada de otro amigo, al que ella le había pedido que le marcara para asegurarse de que estuviera bien. En ese momento, llena de rabia y bajo la influencia del alcohol, Nicole abandonó el bar aproximadamente a las 11:40, no sin antes ser alcanzada por Aaron, uno de sus amigos que trató de convencerla de que no se fuera en ese estado, ofreciéndose a pedirle un taxi. Sin embargo, ella se negó a quedarse y ante su insistencia, Nicole le lanzó un par de empujones y puñetazos para disuadirlo. Luego caminó calle abajo, giró a la izquierda al final de la cuadra y finalmente se desvaneció en la oscuridad. Inquietos tras verla marcharse, uno de los amigos de Nicole le hizo saber a Doug mediante una llamada que su novia se había ido del bar y estaban preocupados por el estado en el que se encontraba. Después de colgar, Doug intercambió varios mensajes de texto con ella.
Nicole seguía molesta y sus respuestas lo evidenciaban. De pronto, ella dejó de escribir y tampoco parecían llegarle los mensajes. Su móvil se había quedado sin batería. Minutos más tarde, Doug y su amigo Greg recorrían las calles a los alrededores de los bares que habían visitado en busca de Nicole. Al no tener éxito, a las 12:18 son captados por las cámaras de vigilancia del bar Sardine Can ingresando y sin mostrar señales de estar buscando a su novia. Por el contrario, se les ve a ambos ingiriendo un par de bebidas más antes de salir del local alrededor de las 2:15 de la mañana. Doug arribó a su hogar alrededor de las 2:40 de la mañana en compañía de Greg, quien lo había llevado en su coche. Conversó con Dallas sobre la discusión que había tenido con Nicole, mostrándole los mensajes de texto y expresando su consternación, pues desconocía el motivo de su enojo. Minutos después, Greg y Dallas se retiraron dejando solo a Doug con Dylan, quien ya estaba dormido. Poco después de las 3 de la mañana, el hombre marcó nuevamente al móvil de su novia sin tener respuesta, y minutos después se quedó dormido producto del exceso de alcohol. Al día siguiente, a las 4:30 de la tarde, Doug reportó la desaparición de Nicole. Durante la primera entrevista, la oficial enviada a su casa comenzó con las preguntas de rutina acerca de lo que había pasado en las últimas horas previo a la desaparición. Doug argumentó que después de llegar a su casa e intentar localizar a Nicole un par de veces más, se quedó dormido alrededor de las 3 de la mañana y más tarde a las 6 se había despertado para alimentar a su hijo y debido a la resaca regresó a la cama para seguir durmiendo hasta las 11 de la mañana. Al ser cuestionado sobre por qué había hecho su reporte hasta ese momento, Doug respondió que supuso que su novia, al estar molesta con él, se había quedado a pasar la noche en casa de alguna amiga y que era probable que debido a su enojo no se hubiese comunicado con él, aunado al hecho de que tal vez también tenía malestar por la ingesta de alcohol de la noche anterior. Pero más tarde, al tratar de ubicarla con varios de sus amigos y recibir respuestas negativas sobre su paradero, había decidido notificar su desaparición. Una vez completado el reporte, la oficial se retiró. Horas más tarde, ya entrada la noche, se solicitó la presencia de Doug en la estación de policía para otra entrevista con un investigador. Lo que Doug no sabía era que esa entrevista era parte de un caso que la policía ya investigaba activamente. Richard Vandehy, un granjero de Ledgeview, marcó al 911 para notificar el hallazgo de un cuerpo en su propiedad, oculto entre la maleza. Estaba posicionado boca abajo y desnudo, excepto que aún conservaba los calcetines y una pulsera color rosa en la muñeca. Se trataba de una mujer, pero la vasta presencia de sangre proveniente de uno de los lados de su rostro y la severidad de la herida iba a dificultar su identificación. Los investigadores estaban convencidos de que esa no era la escena donde había sido perpetrado el crimen, debido a la ausencia de sangre sobre el área. No fue sino hasta que Doug levantó el reporte de desaparición que la policía tuvo la primer pista que los llevaría a darle identidad al cadáver. La descripción del color de cabello, así como la talla y la edad, daban indicios de que podría tratarse de la mujer reportada como desaparecida. Y más tarde, al comparar con la base de datos de los registros dentales, pudieron constatar que efectivamente se trataba de Nicole van der Heyden. Sus pertenencias, así como sus ropas cubiertas de manchas hemáticas, fueron halladas a menos de 3 metros de donde estaba el cuerpo, cerca de un camino usado para ingresar a la autopista. Al estar en la estación de policía, los detectives le notificaron a Doug el hallazgo de un cuerpo a casi 5 kilómetros de su residencia, cuyas características físicas coincidían con las de Nicole, y 2 días después la comparación de los registros dentales lo confirmó. El hombre se mostró devastado ante la noticia. Mientras se realizaba la entrevista, otro grupo de agentes ingresó a la casa de ambos, previo a la obtención de una orden de allanamiento.
De la búsqueda resultó el hallazgo de aparentes manchas de sangre sobre el piso de la cochera, en la suela de un par de tenis, así como en varias zonas al interior del auto de Nicole. Al término de la entrevista y mientras se llevaba a cabo el análisis de las muestras recolectadas, Doug regresó a su casa, pero se mantuvo en contacto con los investigadores. El domingo 22 de mayo fue requerido nuevamente, esta vez para solicitarle una muestra de su ADN. Sin embargo, por recomendación de su abogado, Doug se negó a proporcionarla. Al día siguiente, la policía fue notificada sobre el hallazgo de manchas de sangre y un cable eléctrico con rastros del mismo fluido sobre el césped de un vecino que vivía frente a la casa de Doug y Nicole, así como en la acera. Al acudir los agentes, también encontraron mechones de pelo rubios adheridos al cable. Los oficiales no dudaron de que ese era el lugar donde le habían quitado la vida a la joven. Los análisis posteriores confirmaron que las manchas, así como los restos de cabello, coincidían con el ADN de Nicole. Por estas evidencias, Doug, inicialmente considerado como persona de interés, pasó a ser el principal sospechoso debido a la cantidad de evidencia recolectada tanto dentro del domicilio como en los alrededores de la propiedad. La autopsia confirmó que el cráneo de Nicole había sido fracturado por la acción de una fuerza excesiva con un objeto contundente. Su mandíbula estaba dislocada y fragmentada en dos partes. Su cuello evidenciaba heridas significativas consistentes con estrangulamiento. En la parte superior de la espalda había hematomas y marcas dejadas por la suela de un zapato con un patrón similar al de un waffle. Esto también se había realizado con una fuerza desmedida, dejando salpicaduras de sangre sobre el brazo de la joven provenientes de su boca. En total se contabilizaron 241 lesiones en el cuerpo de Nicole. El médico forense dictaminó 2 causas de muerte, ya que no pudo determinar cuál había sido la que le había quitado la vida. Una era el golpe a la cabeza y la otra el estrangulamiento. Sus manos, pies y muñecas presentaban hematomas y sus uñas estaban rotas, lo que indicaba que la joven había luchado contra su atacante. También había indicios de actividad sexual antes de que fuera asesinada, pero no se pudo dictaminar si el acto había sido consensuado o no. Doug fue arrestado, pero no acusado de asesinato, sino que fue retenido bajo una fianza de $1 millón, en tanto esperaban los resultados de las pruebas de ADN. 18 días después, los investigadores se quedaron pasmados. Los análisis revelaron que la sangre en el auto no coincidía con la de Nicole, sino con uno de sus hijos, que probablemente se había lastimado días antes. Las encontradas en la cochera ni siquiera correspondían con ADN humano y fueron atribuidas a que semanas antes Doug había matado un pavo para cocinarlo. Y las de las suelas de los tenis no eran sangre en absoluto. Y dado que no tenían ninguna prueba que incriminara a Doug, tuvo que ser liberado. A esto se sumó que la noche de la desaparición de Nicole, Doug portaba un reloj inteligente y al ser examinado por personal de la policía, corroboró su versión de los hechos. El dispositivo llevaba cuenta del número de pasos que Doug había realizado entre las 2:45 y las 6:30 de la mañana, intervalo de tiempo en el que se estimó la muerte de Nicole. Había dado un total de 12, momento en el que despertó para alimentar a su hijo. Además, las cámaras de vigilancia confirmaron que Doug había dejado su coche en el primer bar al que habían ido, pues luego de salir de ahí, realizaron la búsqueda de Nicole en el auto de su amigo Greg, a quien también interrogaron. La versión de los hechos de ambos coincidía y la ubicación de sus móviles lo corroboraba. El vehículo de la joven no había sido usado esa noche, así lo constataban los registros obtenidos por los agentes. Y a pesar de las sospechas de la policía, su ADN no fue encontrado en ningún lugar donde se habían recolectado las evidencias. En agosto de ese mismo año, el laboratorio criminalístico finalmente pudo analizar una muestra con suficiente ADN como para comenzar a hacer comparaciones contra la base de datos nacional.
La comparación fue positiva para un hombre llamado George Stephen Birch, procedente del estado de Virginia. George se había mudado de Virginia a Green Bay el 1 de marzo del 2016. Vivía en una casa prestada por un amigo y conducía un auto rojo de la marca Chevrolet. El vehículo fue crucial para ubicarlo, al haber estado involucrado en un incidente donde alguien resultó atropellado, y semanas después de la muerte de Nicole había sido destruido en un incendio. Los detectives ingresaron el nombre de George a la base de datos de la policía y al estar documentado el accidente pudieron obtener la dirección del hombre. Los oficiales se presentaron en su domicilio, estratégicamente cuestionándolo sobre el atropello y sin mencionar nada relacionado con Nicole. El hombre dio su consentimiento para que revisaran su celular, por lo que los oficiales extrajeron toda la información hacia otro dispositivo para analizarlo a profundidad. Para infortunio de George, su cuenta de Gmail estaba asociada al dispositivo y mediante el panel de control de Google, que funge como un auténtico GPS, pudieron ver todos sus movimientos. El hombre había pasado varias horas en un bar llamado Richard Craniums a unos 800 metros del Sardine Can. A las 2:30 de la mañana, su ubicación reveló que salió del bar donde se encontraba y condujo hasta la casa de Nicole, donde estuvo durante casi una hora. Posteriormente, se dirigió hasta el campo donde fue encontrado el cuerpo. Luego, cerca del camino por el que se ingresaba a la autopista, donde habían encontrado sus pertenencias. Y finalmente a las 4:22 de la mañana regresó a su casa. En septiembre, George Birch fue arrestado y acusado de homicidio doloso en primer grado. El juicio comenzó casi 2 años después, el 19 de febrero del 2018. La defensa mantuvo la postura de que Douglas Dietrich, novio de la víctima, era el responsable de la muerte de Nicole, y los alegatos giraron en torno a su culpabilidad. La estrategia de la fiscalía fue solicitar la presencia de Doug para que proporcionara su testimonio. George admitió que sí había estado con Nicole la noche en que desapareció, pero insistió en que no le causó la muerte, narrando los hechos de la siguiente manera. George la conoció esa noche en el bar Richard Craniums, a donde se cree que se dirigió Nicole después de salir del bar Sardine Can. Conversaron un largo rato hasta las 2:30 de la mañana, hora en la que el establecimiento cerraba. Según el hombre, ambos coqueteaban mientras bebían y pasaban de un tema de conversación a otro. Finalmente se ofreció a llevar a Nicole a su casa y ella aceptó. Se estacionó cruzando la calle frente a la casa y consumaron el acto de manera consensuada, afuera del vehículo del hombre. Luego, en medio de todo, alguien lo golpeó en la cabeza y cayó al suelo aturdido. Se levantó minutos después y tras darse la vuelta, vio a un hombre que jamás había visto apuntándole con un arma de fuego. Nicole también había sido arrojada al pavimento y había mucha sangre a su alrededor. Lo siguiente que hizo por orden de Doug y a punta de pistola fue conducir el cuerpo de Nicole hasta el campo donde había sido hallado. Y una vez ahí, al dejar el cuerpo que previamente desnudó en el auto, George se las arregló para huir del lugar, empujando con fuerza a Doug, que cayó en un pequeño barranco, momento que aprovechó para volver al vehículo. Huyó del lugar y en el camino tiró las pertenencias de Nicole, en donde fueron encontradas. Luego de eso regresó a casa y al día siguiente fue a pescar con sus amigos. A pesar de su relato, el hecho de ser más alto y fornido que Doug no convenció del todo a los presentes, aunado al hecho de que tampoco había llamado al número de emergencias después de escapar. Además, al día siguiente, durante su salida a pescar, nadie había notado ninguna herida o golpe en su cabeza. Durante el juicio, trascendió que George había estado involucrado en otro hecho criminal. En 1997 asesinó a su vecino Joey White en Virginia tras varias disputas verbales. En aquel momento el jurado lo encontró inocente y fue liberado bajo fianza.
En el contrainterrogatorio, el fiscal refutó su testimonio. George admitió que esperaba que la noche terminara con él teniendo intimidad con Nicole, por eso se había ofrecido a llevarla a su casa. A lo que el fiscal argumentó que, ante su expectativa, el rechazo de Nicole lo enfureció y por ese motivo terminó agrediéndola. Luego de 3 meses de juicio, el jurado encontró a George Birch culpable del cargo imputado y 2 meses después fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.